¿Te imaginas reencarnar en otro mundo tras haber fallecido en tu cuarto, ya que fuiste bulleado por más de 5 años? Bueno, esa es la historia de nuestro prota, el cual al principio no conocemos su nombre, pero este chico pasa de estar con su teléfono a de repente estar hablando con una diosa pechugona de otro mundo. ¡Qué buena onda! La cual le dice que después de una minuciosa investigación lo escogió a él para ser un reencarnado de un mundo donde predomina la magia, y donde ella le concederá bastante magia para que disfrute su vida allí, aunque para el prota la mejor vida era una que fuera tranquila para disfrutar de sus mangas y animes, pero ya eso era mucho pedir. El problema fue que cuando nació en el otro mundo vio que era el 8º hijo de la realeza, hasta ahí todo normal, por lo que pensaba que no le tocaría hacer nada, pero luego de ver a su linda madre y a su viejo padre supo que se llamaría Reinhardt, pero para hacerla corta digámosle Hart. Así que este chico, comenzando su vida como un bebé, procedieron a medirle su capacidad mágica además del elemento que le correspondería. Sin embargo, la esfera apenas arrojó unas cifras muy bajas, decepcionando a los padres que al haber vencido a poderosos monstruos, ellos creyeron que su hijo sería ultrapoderoso. Pero al ver que no era así, el rey decidió abandonar a su hijo en el bosque, diciendo que supuestamente el niño había nacido, pues, muerto en el parto. ¡Desgraciado! Y con eso se resolvería el asunto. Sin embargo, cuando vemos a la diosa, ella corre preocupada a hablar con otro dios preguntándole qué podría hacer, porque resulta que le había dado tanto poder a su reencarnado que en ese mundo no tienen manera de saber exactamente su nivel de poder, y más bien lo creen que es muy débil, aparte de que ella no le dio ningún elemento, y por eso sus padres en ese mundo lo abandonaron. Pero este otro dios solamente pudo preguntar cuánto poder le había dado la sabrosona diosa a su reencarnado, y esta respondió que más de 1000, así que de nuevo con Hart, este chico se encontraba en apuros al estar en medio del bosque con un cuerpo tan débil. Sin embargo, recordó que estaba en un mundo de magia e intentó probar la magia defensiva que le habían dicho que tenía, así que probó formar cosas con la mente. Y sí, todo lo que imaginaba se materializaba, aunque a pesar de su magia el prota no podía ni hablar ni caminar, y por eso probó utilizar esa magia en sí mismo, y mira que ahora podía hasta volar, para que luego fuera interceptado por una gran bestia, un lobo rojo que no dejó de atacarlo, pero sus colmillos no lograban atravesar el escudo mágico de Hart, así que para contraatacar, este chico comenzó a atacarlo con lo que pudo, pero sus ataques eran demasiado débiles, así que potenció su magia al tomar árboles e inclusive una gran roca que hizo que esta bestia hablara para que se rindiera, y Hart, sin saber al principio quién era el que hablaba, se detuvo cuando supo que era la bestia quien hablaba, así que esta loba rindiéndose se presentó como Flem Fenrir, y viendo que el prota sí la entendía, pero nada que le respondía, fue hasta que Hart usó la magia en su garganta y explicó quién era y su situación. Flame, al preguntarse cómo pudieron abandonar a Hart, si a diferencia de lo que le dijeron, el prota demostraba tener una gran cantidad de magia, fue así que ella le preguntó que si era la reencarnación del Señor Oscuro, así que el prota, para no verse indefenso, mintió y dijo que sí, para que luego le dijera Fly a Flame, y sin querer Hart estableció un contrato con la bestia, contentando mucho hasta Loba, que se sorprendió al ver caer repentinamente al prota, y es que Hart en su cuerpo de bebé tenía ganas de comer, y no había nadie que lo amamantara. Fue así que Fly se convirtió en una linda waifu que Hart tuvo que vestir, porque al ser una bestia, obvio que no tenía ropa al transformarse en humana. Sin embargo, el prota le colocó un traje de cuero que hizo ver más sexy a Fly. Ahora sí, abacho y becho. Ahora, cuando la waifu lo iba a amamantar, ella le pidió su semilla para que pudiera lactar. Y con esto apenas llevamos mitad de capítulo y ya se puso así de raro. Pero bueno, mejor sigamos, porque luego Fly avisa que a lo lejos escucha que alguien se acerca, y Hart le dice que hablarán con esa persona, mientras él con su magia se comunica con ella. Es así que ven a un caballero que quiere buscar al chico para alimentarlo, pero Fly, sin escuchar media palabra, se niega porque ese es su señor, y a pesar de que el caballero tenía leche materna ahí con él, Fly se negaba a alimentar al prota porque andaba insistente con que nadie se llevaría al bebé, es decir, a su señor. Y cuando Fly preguntó por qué alguien buscaba algo que habían abandonado y que definitivamente no entendía a los humanos, el caballero mágico explicó que el niño había sido abandonado por su poca capacidad mágica, pero que a eso a él no le importaba, y es por eso que se lo quería llevar, porque su esposa tuvo un hijo en su vientre, que no pudo ver la luz del día porque nació sin vida, así que quería llevarse ese bebé para cuidarlo, porque se merecía algo de compasión. Esta historia hizo llorar a Fly, y el guerrero, viendo que esta bestia era algo rara, pero con algo de
bondad, le propuso llevarse al niño para cuidarlo, mientras que a ella también podía llevársela para que no se alejara de su maestro, al mismo tiempo que ella hacía de su asistente. Así que este acuerdo lo terminó aceptando, y allí se marcharon todos, no sin antes hacer creer que Hart se había desvivido, y hasta que por fin tomaron su camino donde Hart pidió algo de comida, pero Fly se negó porque no le daría nada que no viniera de su pecho. Ahí sí que con hambre esto no es un ofertón. Luego de esto vemos que el prota vivió 9 años con este caballero y su familia, a quien ya le decía mamá y papá, además de que quería a la hija de ellos como si fuera su hermanita, quien por cierto se llama Charlotte, aunque mientras comían el prota parecía preocuparse de nuevo porque aparentemente Charlotte no lo quería, pero en cambio cuando trataba con Fly era otra cosa distinta. La pequeña sonreía y jugaba con la waifu pelirroja. Esto preocupó mucho a Hart, quien llegó a pensar que Charlotte sabía que él era una reencarnación, pero su madre llegó para tranquilizarlo y decirle que ella solamente no sabía cómo tratarlo. Es hasta que luego vemos al prota hablando consigo mismo, diciendo que se había quedado en esa casa del Conde Gold por más tiempo del que había pensado, ya que inicialmente quería irse después de dejar de lactar, pero se quedó porque ellos lo trataron con cariño y pues le gustaba estar con ellos, aunque ahora el prota pensaba en irse porque seguramente lo pondrían a hacer cosas, así que quería evitar eso, pero igual pensaba que si se iba entristecería a Charlotte por llevarse a Fly, que claramente ya se marcharía con él, y pues ni pensar en dejar un doble de él o de Fly, porque a pesar de haber hecho réplicas suyas no encontraba la manera de hacerlos animar, por lo que luego Hart pensó en lo bajo que era su magia, pero lo útil que era el hecho de que no tuviera elementos, y mientras pensaba en todo eso, el momento menos deseado llegó. Su padre lo llamó a entrenar la espada. Fue así como Hart, aunque su padre le dice Haruto, así que digámosle a partir de ahora sí, fue así que Haruto le dijo a su padre que para el futuro él pensaba aprender magia antigua, y el viejo caballero al ver que Haruto había pensado en eso lo felicitó, pero aún así lo obligó a aprender el arte de la espada, para que tuviera alguna alternativa en el futuro. Fue así como se pusieron a entrenar y el prota, envolviéndose de magia para evitar daños, terminó haciendo unos épicos movimientos que sorprendieron a su padre, quien le dijo que el ataque que había esquivado solo lo harían personas de nivel 30, y él apenas empezando lo evitó como si nada. A pesar de ese talento, su padre lo exhortó a que siguiera practicando. Para allá luego en la noche, el señor Gold, hablando con su esposa, le comenta que cree que Haruto es un reencarnado demoníaco, porque la manera en la que usó sus poderes fue sorprendente, y que sabiendo que el prota tiene la marca de nacimiento real, hay muchas cosas que se desconocen, y por eso teme del poder del chico, algo que Charlotte, que estaba allí supuestamente dormida, escuchó, y también se preocupó por lo que decía sus padres, afirmando que su hermano no es así de demoníaco como dicen, y que más bien se ve como una buena persona. Pero bueno, ahí vemos al prota holgazaneando, y se alegraba por no haber visto a su padre últimamente, porque así se escapaba de los entrenamientos de esgrima. Fue así que luego vio desde su cuarto que algo estaba ocurriendo en su patio, y resulta que su padre Gold había sido derrotado por unos ladrones, el cual dejó a su ejército con graves heridas, y a pesar de que Fly dijera lo patético que se veían, el prota la regaña por meterse con su familia, para luego él pasando a través de los heridos con su magia al oscuro de inmediato, y después la waifu pelirroja le llegara a oscuras hasta su cuarto para pedirle perdón por haberlo ofendido, y en ese momento el prota aprovechó para irse con ella a investigar lo que pasó, porque no creía que unos simples ladrones derrotaran a su padre. Fue así como descubrió la guarida de los malhechores, e interrogándolos descubrió que ese ataque se dio gracias a que un espía les avisó sobre los movimientos de Gold. Al parecer el espía era parte del imperio vecino, y por lo dicho hubo otra persona del reino que se confabuló con el espía para acabar con la vida de Gold. Sabiendo esto, el prota se deshizo de los ladrones y le dejó la tarea a Fly, que con sus flamas incendió todo ese fuerte, en el que después, cuando el prota le dejó una carta anónima a su padre informando todo lo que descubrió, Gold sospechó que quien lo ayudó fue la propia Fly, dado a la magia de fuego que usó, aunque eso se lo cayó frente a su hija, en la que ella sí sospechó del prota, porque lo vio volando junto a la pelirroja, aunque le pareció raro que cuando fue a ver el cuarto de su hermano, ella lo encontró ahí durmiendo, y por eso le preguntó a Fly cuál era el poder de su hermano, porque vio a alguien parecido al volando, por lo que pensó si por pura casualidad Haruto tendría un doble. Obvio que Fly lo negó, pero durante 1, 2, 3 y el resto de los días, Char estuvo detrás del prota para ver si veía algo raro, pero no terminó encontrando nada. Fue después que Gold señaló que tanto Char como la mamá del prota se irían de viaje para un festival, en donde él mismo no podrá ir, por lo que Haruto, diciéndoles que tuvieran cuidado, igual él precavidamente mandó a Fly para que hablara con los monstruos y les dijera que no atacaran a su familia. Sin embargo, la alarma de peligro que el prota colocó en su hermanita se activó, y es que al parecer en su camino fueron atacadas por unos soldados del reino vecino,
los cuales estuvieron a punto de desvivir a la madre del prota y a Char, pero gracias a su seguridad y a la magia del prota, ellas pudieron escapar mientras que a distancia Haruto le daba indicaciones para dónde esconderse, y la madre, con miedo a que la descubrieran, decidió salir a buscar a aquella persona que desde la distancia las ayudó, ya que seguramente sería un héroe, por lo que ella, sin saber que estaban detrás de un escudo ilusorio, la madre al salir se encontró con los soldados enemigos, y para evitar ser atrapada como rehén estuvo a punto de desvivirse, pero en eso el prota estaba volando a toda velocidad hacia ella, y deshaciendo la daga evitó que su madre estuviera en peligro, por lo que bien molesto descargó su ira contra los enemigos, para ya luego dejar a su inconsciente madre en la cueva, y Char, sintiendo la misma aura terrorífica que le impedía hablar con su hermano, se paralizó, pero cuando ella se animó a salir para ver quién era su héroe, se encontró con que era su hermano, alegrándose de saber que sus sospechas siempre fueron ciertas, por lo que ya con el camino libre, el prota terminó de deshacerse de los soldados, para dejarle el resto del trabajo a Fly, quien regresaría con su hermana y su mamá, mientras Haruto las esperaba junto a su padre, quien se preguntaba quién sería esa persona que las ayudó, sospechando un poco del prota, quien casi se delató al decir que los asaltantes eran soldados del otro reino, y no ladrones como se había dicho públicamente, aunque la conversación se cortó de repente, cuando la madre del prota y Char llegaron al castillo, y allí Char llegó abrazando a Haruto, siendo algo completamente raro para los padres, y todo esto a costa de los celos de la propia Fly, quien no dejaba que nadie se acercara a su señorito, y es de este modo que después Char entra a la habitación del prota y se muestra más cariñosa y apegada con él, pero ahora ella, al ver la magia de vigilancia que posee el prota, pues lo ayuda al revelarle que puede estudiar magia antigua porque hay libros en la biblioteca del castillo que poseen dicha información. Es así que en la biblioteca Char le muestra los libros que le prometió y se ponen a estudiar, pero en eso Char le pide al prota que lea esos libros mientras ella se sienta en su regazo. En esto Haruto aprovecha para hablar de más y contarle historias otakus de su anterior mundo, es decir, le habla sobre mangas y animes en la que una vez Char escucha aquellas cosas, esta niña más se nos emociona, diciéndole al prota que de verdad ella quisiera ver esas animaciones, y como si fuera cualquier cosa, su hermano establece una conexión a internet, le crea una cuenta de YouTube y le pone el canal del Rox. Allí Char escoge una historia con una prota que se le parece bastante a ella, sin embargo allí la niña se da cuenta que los capítulos de los animes están en japonés, así que el prota se nos pone de profesor de japonés, asombrándose de lo rápido que aprende su hermana, y es que 2 semanas después la chica está de vuelta con el prota para disfrutar de su anime favorito, pero Hart es consciente que su hermanita está en peligro de convertirse en otaku, tal como lo era él en su mundo anterior, entonces preocupándose por esta situación se puso firme y le colocó un tiempo límite para disfrutar de sus animes, para que así viera solo 3 horas diarias de sus series y después hiciera otras cosas. Entonces, al llegar la hora de la cena, Char estaba muy cansada, a lo que la madre le pregunta que qué hace tanto en la habitación de su hermano, y Char dice que estudian magia antigua, a lo que su madre los felicita por ser tan juiciosos, pero el prota secretamente le dice a su hermana que hoy no verán animes, para así no levantar tantas sospechas, y como la chica comienza a hacer pucheros, y nuestro prota, para intentar calmarla, pues hace que ambos tomen un baño juntos. Pero una vez están ahí, Char se da cuenta del emblema que tiene el prota, a lo que él, para seguirle la corriente, le dice que es un emblema de héroe, y ya cuando llegó el momento de dormir, Char se acuesta con el prota, a lo que su madre, viéndolos, le dice a su hija sigue así. Al día siguiente Gold va a combatir con unos ladrones, lo que preocupa a Char, porque obvio pues quién se fía de unos tipos así, razón por la que la chica le insiste a su hermano que vaya a derrotarlos en su lugar, por lo que el prota acepta mientras que Char le pide que se transforme, y el prota le sigue la corriente y se transforma, y una vez que termina de derrotar a los ladrones aparece ante su padre, aunque este señor, sin saber que es su hijo Haruto, le pregunta a este misterioso caballero cuál es su objetivo, a lo que el prota responde que su objetivo es la justicia, para luego retirarse volando, y después de que Char lo viera exhausto en su cama, ella lo admira, por lo que así continúa una y otra vez para entretener a Char. Estoy cansado, jefe. Y luego nos enteramos que la identidad secreta del prota ahora es conocida como el Caballero Oscuro, y al día siguiente el prota estaba modificando a su robot, y se da cuenta que fue todo un éxito, pero Char vio como había 2 Harutos en el lugar, a lo que Fly pide que el prota baje a saludar a los príncipes del reino, que acababan de llegar a su castillo, y ellos resultaron ser sus hermanos biológicos, siendo una chica muy amable llamada Marianne, mientras que el otro sí era un poco más pesadito y engreído llamado Laius, quien menospreciando a nuestro prota lo desafía a un duelo.
ya que siguen pensando que el nivel de pelea del prota es muy bajo. Entonces, este tipo al confiarse demasiado le concede un golpe de gracia al prota, así que aprovechándolo, este con un solo intento lo humilla, siendo algo que la princesa simplemente no puede creer, y Laius, al ser un mal perdedor, utiliza hechizos contra Haruto, pero este en vez de esquivarlos simplemente los anula con su magia de barrera, para al mismo tiempo devolverle esos mismos ataques, y así hundirlo más en su soberbia. Entonces, como si la humillación hubiera sido suficiente, ya con esto Haruto definitivamente demostraba lo roto que estaba. Es por eso que Marian se disculpa por la insolencia de su hermano, y nuestro prota concluye con la batalla y se marcha sin decir unas palabras, y los deja ahí como si nada, sin ni siquiera reconocer la fuerza de su adversario. Pero días después, Char era tan cercana al prota que en su cuarto lo ayudaba a vigilar a los ladrones que atacaban el lugar, y mientras el prota se preparaba para acabarlos como el caballero oscuro, en ese momento Char quiso ver una trama de acción en la que el héroe era ayudado por su asistente. Otra vez tú, güey. Y este papel lo haría obviamente Fly, quien gustosamente aceptó acompañar a Haruto para esta aventura. Ciertamente el prota le dijo a Fly que se contuviera, pero conociendo a esta chica, nomás el prota se presentó contra el enemigo, ella también se presentó como la caballero carmesí, y no perdonó a los ladrones que insultaron a su amo, siendo la excusa perfecta para achicharrarlos, y literal los hubiera asado si no hubiera sido por la barrera que les puso el prota, para luego el tomar este asunto por su cuenta, y dejar a su pelirroja satisfecha viendo cómo castigaba al enemigo. Por otro lado, ahí vemos a Lau sin superar la madriza que le dio Haruto, y todo esto por haberlo subestimado, por lo que prometiendo que se vengaría, en ese instante entra al cuarto su mayordomo, diciéndole que tendría que ir a comer con Charlotte, o sea la hermana del prota, porque a pesar de ser pequeñita la veían como potencial candidata prometida, así que a regañadientes este príncipe acepta, pero guardando malas intenciones. Ahora, una vez de regreso en casa, el prota estaba echado en su cama, lamentándose por tener que salir como caballero oscuro casi todas las noches, impidiéndole quedarse para disfrutar de animes o videojuegos, pero luego este lamento se convirtió en reproche por parte de su clon, quien lo culpa por hacerlo salir y comer demasiado, mientras que entrando junto a Char, allí la hermanita aprovecha en comentarle que irá a cenar con el príncipe, por una supuesta invitación. Entonces, investigando los alrededores del palacio, Haruto encuentra unos tipos raros que parecían estar haciendo una invocación. El prota, para averiguar más a detalle, va hasta el lugar para preguntarles casualmente quiénes eran, provocando que estos tipos encapuchados terminen su conjuro, ya que el prota como caballero oscuro parecía ser una amenaza. Fue así como dentro del círculo comenzaron a salir unos muertos vivientes, los cuales le recordaban al prota sus juegos, y atacándolos de frente los sacaba rápidamente para comprobar que ante sus ataques los esqueletos se regeneraban, aunque Haruto, notando el brillo que estas invocaciones tenían en su pecho, con su magia de protección al final se terminó apropiando de esos esqueletos para que él mismo se pusiera a controlarlos. Los encapuchados viendo esto se asustaron, pero devolviendo el golpe hacen una invocación más fuerte, para así liberar a un golem que con el primer golpe mandó a volar a nuestro prota, pero no era para tanto, solo era cuestión de ajustar más su fuerza, y tomando un gran vuelo, Haruto contraataca con un gran cañón, con el cual hace lo mismo que con los esqueletos, y lo logra controlar, para así atrapar a sus enemigos con sus propias armas. Entonces era el momento de interrogarlos, y a pesar de que al principio se negaron, cuando vieron que iban a ser enterrados vivos, esos magos comenzaron a soltarlo todo, diciendo que estaban invocando esos monstruos para acabar con la visita que tendrían mañana, es decir, Charlotte. Esto molestó por un instante al prota, que estuvo a punto de desvivir al mago con su golem fuera de control, pero luego se recuperó para saber lo más importante, que todo eso se hizo bajo la orden de la reina, es decir, su madre biológica que lo abandonó, una tal Giselot, quien tiene miedo que al crecer Char se vuelva más poderosa que ella, debido a su potencial mágico. Entonces el prota, tras pensar detenidamente lo que haría, al otro día acompaña a Char hasta el palacio, compartiendo el camino junto a Laius y Marian también. Luego le preguntan al prota que si acaso es un reencarnado demoníaco o algo por el estilo, ya que su fuerza sí lo sugiere, pero Haruto obvio que niega todo esto, hasta que una vez llegando al sitio los chicos disfrutan del paisaje, mientras el prota se pone a conversar con su padre, y este le pregunta en tono hipotético sobre lo que haría si supiera que la reina consorte quiere desvivir a su familia, especialmente Char. Ante esto Gold suspira y le cuenta al prota que acabar con la reina consorte sería problemático, ya que el rey Gilk, al estar enfermo, es protegido por su reina, y es que resulta que Giselot fue una importante guerrera en su momento, que ganó su prestigio en batalla que la elevó hasta el trono, pero ahora los rumores dicen que supuestamente ella está conspirando para quedarse con el reino. El prota, sabiendo esto, escucha que su padre cree que en el futuro habrá alguien quien podrá tumbar a la
la reina y así asumir el trono para tener un buen gobierno. Y aunque Haruto pensó en un primer momento que su padre se refería a Char, luego cae en cuenta que a quien se refiere es a él. Pero en estos momentos lo único que Haruto tiene en mente es desvivir a la madre que lo abandonó. Sí, espera, ¿qué? Y ahora vemos a los soldados de la reina informando sobre la situación que tienen con el Caballero Oscuro, pues ya van 3 veces que frustran sus planes, haciendo que la reina se indigne contra estos mientras que le lanza al líder su vino en la cabeza y procura encargarse ella misma de Charlotte. Pero en ese instante aparece el Caballero Oscuro, quien la atacó con un hechizo donde encerró las cabezas de los guardias con sus cubos para quitarles el aire, para así desmayarlos, obligando a la reina a pelear contra él. Sin embargo, la reina se confía con su habilidad de la espada y la magia, ya que con esa fuerza había derrotado al rey demonio, y encerrándolo lo ataca con un hechizo de fuego. Pero lo que la reina no se esperaba era que el prota se liberara fácilmente, para luego con piedras afiladas contraatacar, y así luego cruzarán espadas. Y la reina, sin creer que se enfrentaba a tal poder, dice que ni el señor oscuro poseía esta fuerza, así que al poco tiempo se queda sin maná y ataca con la espada. Cuando esta logra hacer retroceder al prota se confía, pero este con solo un ataque logra hacer que bote su espada, así que después le pone un collar de esclavos, y que ni se le ocurra quitárselo, o si no le romperá el cuello, para así obligarla a que no se acercara a Gold ni a su familia, y épicamente le dice: no te liberarás de este collar hasta que logre perdonarte, o si no tu destino será. Y con eso simplemente se retira, y allí la reina se da cuenta que ese collar la convierte prácticamente en su esclava. ¡Eso sí que es otra onda! Para luego pasar a ver al prota conversar con Fly, diciéndole que para la próxima no será tan bondadoso. Con este problema resuelto pasan 5 años en completa calma, para ver a un Haruto y una Char más grandecitos paseando junto a Fly en un bosque lleno de nieve, en donde obviamente se divertían haciendo castillos y otras cosas. Y luego de un momento un tanto vergonzoso que le había pedido un favor Char a nuestro prota, al final aparecen sus padres preguntando qué había pasado ahí, así que inmediatamente Haruto utiliza un hechizo para que controle al Caballero Oscuro y echarle la culpa a él, cosa que logra gracias a Char, para que luego Haruto hablara con su padre sobre la reina, quien al parecer ha desaparecido y no hizo nada contra ellos durante todo este tiempo. Pero cuando nuestro prota estaba celebrando por disfrutar su vida pacífica, su padre le dice: al iniciar la primavera irás a la escuela, cosa que no le gusta al prota, pero su padre le dice que no se puede oponer, porque el rey lo recomendó exclusivamente a él a su escuela, suponiendo que seguro la princesa Marianne habló sobre él. Esto mismo es lo que piensa su padre, asegurando que quizás sea una trampa de parte de la reina, ya que ésta pudo haber utilizado a la princesa para invitarlo. Pero aún así su padre ve esto como una oportunidad para que Haruto vea y conozca mejor el mundo, y como no le queda de otra pues tiene que aceptar. Mientras tanto su padre le dice que se lleve un ayudante con él, que no sea Fly, pues esta es algo impulsiva, así que la madre aprovecha para ofrecerse, pero se niegan, por lo que le toca escoger a alguien más para que lo acompañe, así que hablando con su propia copia, quien también se niega a ir, pero al final acepta su plan ya que Haruto le prometió ponerle una barrera para que no se haga daño si va a la escuela, así que este no le quedó de otra que aceptar. Luego pasamos a ver a Haruto en una cabaña que él mismo construyó hace 5 años, jugando y disfrutando su vida pacífica, pero después llega Char con Fly, quienes querían visitarlo, aunque en realidad Char lo que quería era ver anime, pues en el castillo le prohibieron el acceso al cuarto de Haruto hasta nuevo aviso, por lo que nuestro prota complace a su hermanita al crearle un portal para que pueda pasar del castillo a su cabaña, pero hay un pequeño problema: no fue probada con seres vivos, así que intenta usar a su copia para que sea de conejillo de indias, pero este se muestra irrespetuoso y no quiere ir, por lo que Fly al verlo y enojarse pasa el portal, y ya después de mandarlo a la chingada por no querer hacer caso, Char va con él para preguntarle si está bien, y así pasan a completar el portal con una puerta para que puedan ir y venir del castillo, a lo que en ese instante Haruto se acuerda que aún tiene que buscar un ayudante, y ahora faltando 3 meses para el inicio de clases, el prota se dispone a buscar un ayudante como tú lo haces con la tarea, o sea dejando todo a última hora, por lo que sale a caminar y en las afueras se encuentra con los terrenos en donde consiguió sus esqueletos de invocación de hace 5 años, y estos al verlo lo llaman mi señor, así que el líder le muestra todo el progreso que tuvieron hasta el momento, para luego explicarle que esa aldea está cogiendo nuevos monstruos que Fly trae, y el prota piensa que este tipo podría ser una buena opción como ayudante, pero se arrepiente al ver que este nunca se callaba, por lo que el prota se retira diciendo: tengo tareas que hacer, y se va a ver a un lago cercano donde se encuentra con el golem, que también estaba ahí, y este golem por sorpresa resultó ser una chica. Quítense,
Yo sí le doy. Y para nada resulta más sorprendente que este golem se termine enamorando del prota. Así que nada, ahora el prota llegando a su casa, allí es recibido por Fly, quien intenta saber el por qué busca un ayudante, pero el prota logra evadir el tema gracias a que Char le dice que tiene propiedad para un nuevo nombre para la aldea, aunque Haruto se lamenta de haber convertido a una niña de otro mundo en una otaku sin remedio, pero luego Char y Fly estando en la aldea de los esqueletos, ahí el líder les explica todo, razón por la que Char dice que tiene un nombre adecuado para su aldea, así que la llama Pandemonium, que significa el jardín de los demonios, para luego pasar un momento en el que un grupo de aventureros está intentando cazar a un dragón que lo llaman Dragon Blizzard, pero este al no querer pelear escapa, haciendo que una avalancha caiga encima de ella, dejándola inconsciente, y entonces pasamos a ver al Haruto hablando con su padre sobre un dragón azul que fue encontrado, así que si él quiere mandar a Fly a investigar sobre el tema podría hacerlo, pero este se niega rotundamente varias veces, y al salir de la sala se encuentran a Char espiando, por lo que le pide a Fly que salve al dragón, y al no tener más opciones deciden ir en búsqueda del dragón, y entonces al encontrarla notan que el grupo de aventureros que la dañaron está yendo por su botín, por lo que el prota interviene junto a Fly logrando derrotar fácilmente a los aventureros y curando al dragón. Este dragón ignora casi al completo a Haruto, pero Fly le dice que su amo es asombroso, mientras esta la intenta convencer contándole todos los detalles de su encuentro con Haruto durante una hora completa, y al terminar la dragona les comenta que ella es muy pacífica, pero un día un viajero que pasó por su cueva dejó caer un libro, por lo que al tener curiosidad esta lo leyó una y otra vez durante bastante tiempo, y al querer leer más decide buscar una aldea humana donde pueda conseguir libros, por lo que ella se transformaba en humana para poder leer los libros, pero un día unos aventureros la descubrieron, por lo que en un intento de cazarla le quemaron todos sus libros. Por eso ella decidió escapar y esconderse, y Fly al escuchar esto le dice que pueden ofrecerle un hogar si ella se dispone a acompañarlos, por lo que la dragona hace que Haruto sea su amo y señor, transformándose así en una linda waifu para seguirlos, y como esta no tiene ropa, pues Haruto le prepara un improvisado outfit, y al final deciden irse volando, pero Fly no puede volar, y como está un poco celosa decide correr para que estos no le ganen. La competencia sigue después cuando el prota presenta a Lisa a todos en la familia, en donde obvio a Char le agradó tener a una chica de su edad cerca, aparte de que Gold no vio mayor inconveniente, siempre y cuando Lisa siga las reglas de la casa. Fue así como luego ella pasó a estar bajo supervisión de Fly, quien le enseñaría a hacer los quehaceres del castillo, pero cuando le tocó probarse en barrer, lavar los platos y hasta cocinar, en todos ellos superó a Fly, ya que todo lo que la pelirroja hacía lo destrozaba, razón por la que se recluyó en un rincón mientras Lisa cuidaba bien de su nueva amiga, haciendo que la mamá de Char sugiriera que ella se convirtiera en la sirviente personal de la rubia, para que a partir de ese momento comenzaran a hacer muchas cosas juntas, tal como practicar magia, estudiar, leer, etc., para así terminar convirtiéndose en mejores amigas. El prota ante tal escena no solo se sorprendió por el talento de su hermana con la magia, sino lo efectiva que era Lisa en todo, al punto que cuando practicaba magia también lavaba la ropa. Haruto viendo esto pensó que tenía frente a sus ojos la solución a su problema de conseguir una sirviente personal para su escuela, aunque cuando las vio tan unidas le dolió separarlas, pero luego recordó que podía usar su puerta dimensional para que Lisa se moviera del castillo a la escuela y viceversa, así que problema resuelto. Pero cuando ellos tres estaban en la cabaña mientras Char superaba su depre, al ver que su serie terminaba, Lisa la llama de regreso al castillo, pero en eso el prota comenta que ella tendrá que acompañarlo en su ida a la escuela. Esto dejó en shock a Char, quien teniendo en mente todas las tramas otaku, lo primero que pensó es que su hermanito se enfrentaría a un malvado consejo estudiantil, por lo que alarmada convocó la mesa redonda, la cual estaba compuesta por ella, Lisa, Fly, la golem y el líder esqueleto, para así discutir sobre ese supuesto ingreso escolar de su hermano, en el que Char le escuchó al prota decir antes que un colegio era algo terrorífico, pero claro, él lo decía desde su mentalidad del otro mundo, pero Char se lo creyó literalmente y pensando a partir de sus animes creyó que en la academia seguro habría un consejo estudiantil malvado que querrá destruir el reino. Por esto la rubia le delegó a cada uno de los miembros presentes una misión secreta para facilitar la misión del prota, aunque obviamente todo esto no lo debería saber Haruto, pero la sensata de Lisa le informó al prota sobre la reunión y ahí él pudo pensar en medidas para que su hermanita y los demás no hicieran destrozos en la capital. No obstante, Haruto aprovechó el bug para decirle a Lisa que necesitaba encomendarle personalmente una misión que solo ella podría hacer, y eso era ser su sirvienta personal en la escuela. Fue así como la dragona aceptó con orgullo la tarea, mientras el prota a sus adentros se reía por haber conseguido lo que de verdad quería. Ya después nos relajamos un rato al ver a Fly siendo consejera amorosa con los demás sirvientes, así como la historia de su uniforme personalizado, el cual en gran parte fue culpa de su nada pequeña trama, así como los caprichos que le cumplió el prota a su hermana quien quería volar,
por lo que le hizo un avión, a la vez que vio a las chicas disfrutando de un rico baño. Pero bueno, volvamos a las situaciones que sí le aportan algo a la historia, porque llegó el momento de despedirse, ya que el prota partía para la capital, y a pesar de que Fly se arrodillaba para que la llevaran, Lisa fue la escogida para irse con Haruto, así que no había mucho por replicar, y por tanto su padre le exhortó para que se cuidara. Y ahora saltamos a ver a un Laius ya grandecito, quien estaba en su cuarto anhelando la llegada de su rival, Haruto, por lo que es sorprendido por su hermana, que entró sin permiso a su cuarto, y le contó las buenas noticias de la casi llegada del prota. Pero esta vez vemos a un Laius un poco más respetuoso, ya que él insistió en que aceptaran a Haruto para verlo de cerca, y saber cuál era el secreto de su abismal poder. Pero Marian lo molesta con eso de que no ha superado el pasado, y por eso sigue tan obsesionado con él, aunque el príncipe le devuelve el ataque respondiéndole que ella era la más obsesionada con el prota, inclusive llegando al punto de quedarse encerrada en su cuarto con tal de que su padre cumpliera su capricho al dar esa carta de recomendación, algo que se volvió vergonzoso porque allí la chica reveló ciertos sentimientos por el prota. Y aquí es donde me pregunto, ¿y es que ella no es hermana del prota? ¡No mames! Bueno, lo cierto aquí es que a estos hermanos les preocupa una secta que está comenzando a dominar la escuela, la cual es llamada la Iglesia de Lucifera, que al parecer está promoviendo ideas que incentivan la destrucción de la monarquía, en donde muchos aristócratas están apoyando tal organización con dinero e influencia. Aunque lo más peligroso de esto, destaca Laius, es que supuestamente su madre está detrás de todo esto, o sea Giselot, la cual habían castigado, pero al parecer con esto se volvió más maquiavélica, y era mucho peor, y en ese preciso momento que hablaban de eso, entra la mencionada madre, que con un aura siniestra se acerca a sus hijos en tono amenazante, al punto de casi ahorcar a Marian, quien al verle su collar, Giselot se molestó todo al punto que si Laius no le implorara que se detenga, quién sabe qué hubiera ocurrido. Pero luego la reina se concentra en Laius, a quien al oído le pide que vigile a Haruto, pidiéndole que consiga información sobre ese caballero oscuro, y Laius todo asustado no tiene de otra sino que aceptar, para que después, estando a solas, se disculpara en silencio con el prota por haberlo metido en este apuro. Luego pasamos de nuevo con Haruto, quien durante todos los días de viaje se la pasó vagueando en su cabaña, hasta que llegó el momento de cruzar la puerta para llegar a la capital, apareciendo en las afueras de esta al no encontrar una mejor posición. No obstante, en su camino se encuentra con una carreta que es atacada por un bisonte gigante, que al parecer se quería comer a esas personas, pero el prota, sin hacerse de la vista gorda, decide transformarse en el caballero oscuro, para así salvar a un pequeño que al principio estuvo en peligro, y en ese instante él se detuvo, porque al parecer notó que la chica albina que estaba con ellos parecía bastante fuerte, y resulta que sí, al punto de bajarse de la estrellada carreta para hacer como dice el dicho, agarrar al toro por los cuernos. Sin embargo, su fuerza no fue suficiente, por lo que convenientemente entra el prota a salvarla, y habiendo caído en la cabeza del bisonte, el prota se presenta como Shiva, despertando un poco el temor en la waifu, pero llevándose la admiración del pequeño, a quien le gustó su presentación. Además que ya Haruto había ganado puntos al curar las heridas de esta waifu, quien no dejó de sorprenderse al ver que el prota también podía usar su magia para arreglar la carroza, para que luego el caballero oscuro se despidiera diciendo que se llevaría a la inocente bestia que no le ha hecho nada, palabras que llegaron hasta la waifu albina, quien admiró esa particular nobleza del prota, por lo que una vez el prota se llevó lejos al bisonte y alimentándolo para dejarlo libre en el bosque, después Lisa le comenta a Haruto que percibió algo raro en la albina, pero no sabía cómo explicarlo. Sin embargo, a partir de ese momento lo mejor era ahorrar energías, porque una vez llegan a la capital, al prota le toca hacer una larga fila que le comienza a consumir su energía, especialmente al encontrarse nobles mamoncitos, y ni qué decirte del papeleo de ingreso que le tocó hacer, para que así, una vez pudo llegar a su cuarto, creó una puerta dimensional con la cual llegó a su cabaña, en donde lo estaban esperando Char y Fly. Pero en eso que el Haruto le pide comida a Fly, Char propone ir a la capital para pasear, en donde Haruto hace la misma magia que hizo con Lisa en Fly, todo con tal de ocultar sus orejas y cola, para que así una vez listos salieran a comer. El momento de diversión acabó cuando Char, sacando un mapa, propone hacer un recorrido por las zonas, dividiendo a Fly y a Lisa en determinadas áreas de la capital, todo con tal de conocer el territorio en el que tendrán que operar, y el prota, siguiéndole el juego, se va con su hermanita, quien le propone una cita. Como que ya se nos está empezando a hacer normal el tono norteño de todo esto, pero ahí vemos a nuestro prota disfrutando de la casual cita que tiene con su hermanita, llegándole a regalar un detallito, para que luego, cuando acabara el día, Char terminara tropezando por casualidad con la albina, la cual el prota intenta ignorar, pero no lo logra, e
inclusive esta chica casi llegó a reconocer a Haruto al percibir su gran maná, pero este, diciendo que es un simple nivel 2, preocupa un poco a la albina, porque creyó haberlo ofendido. No obstante, el prota, recordándole que iba apurada para una entrevista de trabajo, pues esta sale corriendo, dejando una vaga sensación en Char, quien le dijo a su hermano que sintió algo peculiar en esa chica, y el prota, recordando que Lisa le dijo algo parecido, desde ese momento le prestó un poco de atención a esa chica. De vuelta en la escuela, el clon del prota estaba informando a Haruto que tendría que salir a presentar los exámenes de ingreso, además que podría ser la oportunidad para que él demuestre tal mal rendimiento que la academia no tenga de otra opción que correrlo. Ante esta idea, el prota se embarcó directo al salón de pruebas, donde se encontró un profesor, el cual le mostró un impresionante salón donde él podría hacer cientos de amigos, aunque como estaba solo pudo hacer la prueba escrita de inmediato, y en su primera pregunta respondió que no sabía, para luego saltarse a las partes donde podría hablar sobre su magia de protección, la cual manejaba bastante bien, y en la última, cuando le tocó hablar de magia antigua, colocó todo lo que había estudiado de pequeño, para después arrepentirse de haber escrito una pregunta correcta, así que luego el prota fue trasladado a una especie de entrevista, en donde se encontraría con una profesora, pero al mirar en la oficina, Haruto a primera vista no encontró a nadie, y ya mirando hacia abajo se encontró con una excéntrica niña llamada Lucianel, quien lo examinó de arriba abajo para quedarse satisfecha con su apariencia, y terminando con insinuaciones un poco fuera de lugar para su edad, pasó a revisar personalmente el examen del prota, para quedarse satisfecha con la primera respuesta al demostrar humildad ante un problema complejo, pero luego, cuando pasó a las otras dos, esta profe se sorprendió por la genialidad que demostró Haruto, para luego darse cuenta de que todo lo que había escrito estuvo inspirado en el libro que leyó, el cual resultó ser escrito por esta misma niña. Fue así que Lucianel quiso acaparar al prota para su investigación, así como para otras cosas sabrosonas, pero este se negó, diciendo que para nada estaba interesado, dejando una desconsolada niña atrás. ¡Ay, qué mamón! Entonces, una vez de regreso, el prota habló con su clon para que fuera a las clases que le correspondían en su lugar, y este clon, al ser una copia mediocre de Haruto, mantenía sus mismos pensamientos del mundo anterior, pero no su poder, lo que sería decir que este clon igual le da hueva a tratar con la gente, especialmente con esos extrovertidos sonrientes tal como el que se encontró en los pasillos, por lo que camuflajeándose lo más posible de ese grupo de chicos populares, al final no pasó desapercibido porque por mala suerte tropezó en la trama de la waifu albina de la otra vez. ¡Qué rico! Por lo que este rubio mamoncito que los vio los comenzó a insultar por no haberlo saludado. Este especialmente la agarró primero con la waifu para luego ensañarse con la copia del prota, y este, mintiendo que tenía un dolor de barriga, insultó al mismísimo vicepresidente Schneider, quien como venganza le lanzó una magia de fuego para destruirlo, pero como este clon tenía una barrera de seguridad pues se salvó, dejando en shock a este tipo, quien creyó que su magia era lo suficiente para desvivir al prota. Sin embargo, la waifu estaba preocupada por haberle causado tantos problemas al Haruto, y el vicepresidente, al verse ignorado por estos dos, le lanzó un mayor hechizo en el que el clon, usando el arma que Char le había dado con anterioridad, terminó disparando una fuerte magia que destrozó a este rubio, para así escaparse con la waifu. Luego de esto, el prota supo todas las calamidades por las que había pasado su copia, incluyendo el acoso de Lucianel también, y una vez a solas, Haruto no creía que en esa escuela estuvieran así de locos, por lo que luego él recibió una carta de una chica, la cual informaba sobre el duelo que le propuso el vicepresidente, y como no tenía otra opción sino aceptar, cuando seguía mirando el panorama en los alrededores con su magia, allí vio que la waifu albina había hablado con la anterior mensajera, para terminar yéndose con ella, y llegar así hasta el palacio del vicepresidente. Esta chica inocente creyó que yendo hasta el tipo, pidiéndole detener el duelo, así podía enmendar su error, pero este tipo de abuso no tenía consideración alguna, dado a la humillación que había tenido tras el ataque del clon, y como para resaciar sus heridas quería que se diera ese duelo para vengarse. Pero la waifu albina insistiendo que compensaría ese error, el tipo se aprovechó de ella, para decirle que aceptaría su perdón siempre y cuando les hiciera un bailecito, y no de los normales. Esto obvio que asustó a esta waifu, pero aún así se dispuso a hacerlo, y el prota, viendo todo esto desde su monitor, simplemente no lo aceptó. Y cuando la waifu albina estuvo a punto de desvestirse, el prota usó magia dimensional para atrapar a este tipo y a la waifu, primero para evitar que ella se humillara, e inclusive Haruto la regañó, porque ella debía respetarse un poco. ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que sí! Así que con esto la llevó hasta su casa, y ahora con el otro güey, a este sí que lo castigó, por todo lo hecho anteriormente, y viendo que este chico se estaba recuperando su brazo, el prota en su forma de caballero oscuro aplicó una magia que le deshabilitó el brazo, y por más que intentara curarlo no podría lograrlo, así que sentenciándolo a que suspendiera el duelo y dejara al Haruto y a la otra waifu en paz, hasta ese momento él no le quitaría su magia. Fue así como esta vez Shiba salvó la situación, pero dejando atrás a un rubio bastante molesto que prometía vengarse. Al día siguiente el prota fue la sensación en la academia tras darle su merecido al vicepresidente, por lo que Haruto, ante tanta exposición
social huyó de todos, pero en un momento de descuido termina siendo acorralado de nuevo por Lucianel, y no teniendo de otra que escuchar sus disculpas por acosarlo. Al final esta chica se disculpó para volverle a insistir con que se uniera a ella, pero luego se calmó para explicarle las especialidades que se dan en la academia, en la que por un lado están las clases para convertirse en caballero, quienes usan su magia durante el entrenamiento, pero por otro lado están los investigadores, los cuales exploran nuevos métodos de magia en un laboratorio aislado, y aunque suena tentador para nuestro prota, trabajar con la loca de Lucianel le resulta una pésima idea, por lo que de repente aparece Laius queriendo abrazar a nuestro prota, pero este lo tomó como un ataque sin saber quién era exactamente este tipo, hasta que luego apareció Marianne, y ahí supo quién era ese chico, y ahora sí saludándose como debía ser. Luego la conversación giró en el tema de que se uniera a un grupo, y Marianne le pidió que se uniera a su laboratorio, mientras que Laius también lo quería para sus entrenamientos, haciendo que la profe reaccionara y se pusiera a luchar para tenerlo para ella, y así fue como se armó una discusión por quién se llevaría a Haruto, aunque en ese preciso momento apareció la waifu albina quien quería hablar con nuestro prota, pero los demás no la dejaban, por lo que Haruto, viendo la oportunidad para escapar, tomó como excusa a esta waifu para irse bien lejos, y así estos dos pudieron hablar a solas, en la que la waifu le dijo que le parecía una persona distinta a la de ayer, despertando las sospechas en Haruto, porque había alguien quien podía diferenciarlo de su clon, por lo que poniéndose en guardia creyendo que ante sí tenía un demonio, activó sus escudos, porque así fue como lo reconoció Fly también. Sin embargo, la waifu lo tranquilizó al decirle que era humana, y aprovechó en disculparse, agradecerle y pedirle un favor ahí en ese momento, y dicho favor era que fuera su amigo, y allí contando su historia, la cual desde pequeña había sido abandonada 4 veces por parecer rara y todo eso, solo fue hasta que llegó en un monasterio que encontró un buen monje que la cuidó y la quiso, pero a sus 5 años este señor murió, haciendo que la chica vagara por el mundo sin hacer ningún amigo, por lo que queriendo conocer las costumbres humanas quiso tener un amigo para conocerlas. Pero el prota, siendo un raro solitario, dijo que era la peor persona para eso, pero la chica se alegró al saber que tenía tanto en común con el prota, y habiéndole sacado una linda sonrisa a esta waifu, el prota no soportó al encontrar un nivel de ternura parecido al de su hermana, pero todo se arruinó cuando esta waifu dijo que se uniría al laboratorio de Lucianel. ¡No! 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 A lo que Haruto no tiene de otra sino que unirse también con esta senpai, y cuando esta waifu iba a decir su nombre nos quedamos en suspenso para saberlo, porque después saltamos con las chicas quienes estaban tomando un baño mientras decían lo mucho que extrañaban a Haruto, pero Char, aprovechando que es la consentida hermana menor, sale a verse con Haruto, para así dejar una muy deprimida Fly, quien le cuenta a Lisa lo sola que se siente sin estar con su señor. Fly le cuenta que anteriormente ella estuvo bajo el mando del antiguo señor oscuro, el cual fue un tipo bastante amable que quería la paz entre demonios y humanos, pero cuando la madre del prota lo atacó, el señor oscuro, al ver que no había de otra sino que sacrificarse, pues este dejó derrotarse para así reencarnar en las filas humanas y transformarlos desde sus filas, dejando atrás una Fly quien mucho la había ayudado, y cuando conoció al prota, este le recordó a su señor porque nomás se vieron, este acortó su nombre, tal como lo hacía su señor antes cuando estaba vivo. Fue así como ella juró lealtad a Haruto, pero cuando Lisa le pregunta a Fly cuál era el nombre de su anterior amo, esta al decir que es Iris Fila, en ese instante pasamos de vuelta con la waifu albina y el prota, en el que ella le dice ese mismo nombre, en donde Haruto aprovecha y lo recorta, para solo decirle Iris, y habiéndole recordado los viejos tiempos a esta chica, Iris se ríe porque le recordó su anterior vida como señor, o en todo caso sería señora oscura. ¡No mames! Luego la waifu, al preguntarle al prota que se había escogido sus materias, este sin saber nada dice que no, así que los dos aprovechan para inscribirse en las mismas clases, por lo que se van a hacer eso en el cuarto del prota. Este, cayendo en cuenta que llevaba una chica a su habitación, pues se dio cuenta que se vería mal. Huele a sexo. Pero ya era demasiado tarde para echarse para atrás, y una vez adentro se encuentran con Char, quien creyó que el prota había llevado una novia, pero aclarando la situación, Char igual afirmó su posición como futura esposa. Sí, espera, ¿qué? Iris, al ver tan extraña relación, igual aceptó porque sí, no podía decir que norteños en voz alta. Así que bueno, una vez estando ahí, el prota comienza a escoger al azar sus materias, pero ella aprovechó para preguntarle cuál era su objetivo. Eso puso a pensar un poco al prota para que luego Char dijera que su propósito trasciende lo académico, pero que es un secreto. Iris, comiéndose el cuento, admira aún más a Haruto, para que luego este dejara a Char que escogiera el resto de sus materias, y esta, encantada por tal confianza, simplemente no notó que el prota quería ser expulsado lo antes posible. Así que luego de esto, Char se despide para que Haruto se viera obligado a taparle los ojos a Iris, para que no viera su portal dimensional, y así no revelar su verdadera fuerza. Entonces, una vez listo todo esto, el prota por fin descansa ante un agotador día en el que no sabe lo que traerá el mañana.
Por lo pronto ese mañana llegó, y allí estaba el prota despertando junto a su hermanita, no me pregunten por qué, pero una vez que se levantaron, Char le mostró sus horarios de clases, en los que al parecer por su evaluación había quedado en la clase intermedia, es decir, la C, y para estar entre los mejores debía estar en la clase A, así que bueno, luego de que ellos llegaran rápidamente hasta la academia, allí se encontraron con Iris, y ella lo sorprendió al decirle que estaría en la clase A, pero ella tenía la confianza de que pronto lo vería también en la clase A, ya que en esta escuela, según tus notas, tienes la posibilidad de ascender. Liz, al ver que esta chica se retiraba, le comenta que no está segura si es un humano o un demonio, pero Haruto, tranquilizándola al afirmar que ella es humana, luego este sigue para enfrentar la crisis de entrar a sus clases, en la que por su fama llamó la atención de todos, poniéndolo un poco mal, pero eso fue solo el comienzo, porque a partir de ese momento el profesor empieza con eso de hacer un examen sorpresa, en el que Haruto, viendo esos problemas, sintió que eran bastante fáciles, por lo que sacar malas notas premeditadamente para ser expulsado no debía ser tan obvio. Al final apuntó para sacar un 60 de 100. No obstante, cuando terminó la prueba comprobó que en ese nivel lo máximo que se podría sacar era 20. Y por arriba de 50 son aquellos que pasan a la clase élite, aunque ahora el reto estaría en enfrentarse a otra clase, porque allí estaba Iris y Laius peleando para ver quién se sentaba junto a él, pero por el ruido que crearon estos dos llamaron la atención de su sexy y estricta profesora Oratoria, quien comenzó haciendo preguntas sobre tipo elemental, porque sí, esa era su especialidad, y aparte aprovechando en reclutar a Iris para su investigación. Al ver que el prota se negaba, ella por su parte también lo hizo, aunque luego cuando Iris pasó a mostrar sus excelentes stats en una bola de cristal, luego cuando preguntó cómo era que se evaluaban el tipo de poder de cada quien y en especial su afinidad, Laius por su parte dio una respuesta a medias, para que luego la profe planteara los problemas de ser tan exacto con eso, pero Haruto, susurrando que registrar eso con seguridad según sea por las habilidades ocultas que él mismo con su poder logra ver en los demás, Oratoria, al escuchar esto se maravilló de inmediato al escuchar las mismas ideas de aquel quien creó la bola de cristal. Entonces ella, al ver la inteligencia de Haruto, lo invita a que se una a su laboratorio, pero de vuelta este se negó, así que la profe, viendo que sus esfuerzos eran en vano, intentó presionar a la albina también, pero como tampoco funcionó, pues ya se rindió. Entonces luego Iris y la copia del prota fueron al laboratorio de Lucianel para formalizar su inscripción, pero ahí se enteraron que todo esto lo hizo la sensei para que no le cerraran su laboratorio, así que bueno, mientras el clon estaba a punto de irse furtivamente, se encontró con lo que aparentemente era un cadáver, pero en realidad era el cuerpo inconsciente de Schneidel, quien había acudido a Lucianel para que lo ayudara con la maldición que le dejó el prota. Sin embargo, tras trabajar toda la noche, hizo que el paciente no aguantara el ritmo de investigación, llegándose a quedar dormido. Allí la sensei aprovechó de darle unas clasecitas sobre la diferencia que era la magia elemental y la no elemental, destacando especialmente lo poderosa que era esta última, ya que no tenía ninguna restricción alguna, y que seguro necesitaría de un gran consumo de maná, por lo que concluyó que si querían saber quién usó magia antigua en el rubio, tenían que averiguarlo. Lucianel interrogó primero a Iris porque ella estuvo involucrada con el ataque de ese tipo, pero como el caballero oscuro estaba enmascarado, pues era imposible saber su identidad. Por esta razón la sensei sospechó de inmediato del clon del prota, ya que ella sabía que Shiva había aparecido antes en su tierra, y que justo cuando llegó, este héroe también apareció. Ante tal coincidencia, el clon solo se lamentaba de tener tan mala suerte para lidiar con esta loca, hasta que luego apareció el prota como caballero oscuro para así liberarse de toda sospecha, en el que aprovechó de presionar a Schneidel para anular el duelo, y aunque al principio no quiso humillarse, no le quedó de otra para que levantaran su maldición. Pero Lucianel se puso bastante loca al pretender atrapar al prota, pero Haruto, viendo que su nivel de magia era superior, se liberó fácilmente para devolverle el favor a Lucianel, la cual se emocionó toda al verse aprisionada con magia antigua, aunque sus ganas de ir al baño le negaron el hacer todas sus preguntas, y no tuvo de otra que acceder en dejar de acosar al prota, y que mejor se metiera en otros asuntos, y estos asuntos resultaron ser una celebración en el laboratorio de Lucianel, en el que esta vez estaría de nuevo el clon de Haruto, además de la sensei con su ayudante y Iris, quien se puso a beber junto a Lucianel. El clon se puso a conversar con el asistente sintiendo simpatía con este Haruto, ya que sentía que este se metía en problemas, así como lo hace la sensei con él, y allí este tipo aprovechó en contarle que él siguió a Lucianel desde el principio, demostrando ser una total genio, pero por desgracia se había metido en la inútil magia antigua, así que no tenía de otra sino que apoyarla. Con tantas palabras este clon ya se estaba aburriendo, pero de repente apareció una Iris ebria frente a él, demostrándole todo su empalagoso cariño, al punto que se quedó dormida en sus pies, y este clon simplemente no pudo con tanta ternura, para luego soportar a otra ebria, y esta vez era Lucianel, quien le dijo unos datos interesantes sobre Iris, quien parecía manejar todos los elementos, así como los héroes legendarios, pero que su bajo nivel
nivel de maná resultaba un inconveniente, para que una vez caídos todos del sueño pasamos junto a Schneider lamentándose de su dolor y resentido porque todos sus planes se habían arruinado, ya que si anulaba el duelo quedaría mal ante la iglesia lucifera y por tanto perdería su apoyo para él subir al trono. Es así como este tipo llama a su unidad de asesinos para darle la misión de desvivir a Haruto y sus compañeros de laboratorio, y es así como 20 encapuchados rodearon el laboratorio y aislaron la zona para hacer un crimen perfecto. Estos tipos al final no se esperaron chocar con una barrera invisible, para luego ser emboscados por una variedad de puertas que uno a uno los atrapó, para que así el líder de ese grupo quedara desconcertado al ver tantas réplicas del Caballero Oscuro, y ante tal demostración de esa fuerza pues no tuvo de otra que confesar. Fue así como Shiva llegó hasta la casa de Schneider, y a pesar de que este negara todo de inmediato, las grabaciones del prota lo delataron, por lo que sin más opción, este desesperado rubio recurre a una jeringa que lo convierte en un grotesco monstruo que derribó al prota de un solo golpe, y al ser inmenso, al principio resultó problemático, pero después de una llamada de su hermanita supo que había un modo de salvar a este chico, así que cumpliendo el deseo de Char, el prota utilizó sus cubos para detener sus brazos, y luego de poner a prueba su regeneración recurrió a un poderoso ataque de miles de espadas, que destruyeron a ese monstruo en miles de pedazos, para al final encontrarse con un Schneider de pie, frustrado por haber perdido todo chance de tomar la corona, y ahora parece haberse convertido en un mono sin cerebro. Pero ya luego el tema de la organización secreta se puso sobre la mesa, en la que Fly y Elisa primero investigaron la situación en la capital, en la que luego de madrearse a unos pervertidos le contaron a Char y a toda la mesa redonda lo que posiblemente sucedió en la capital, en la que los aristócratas están en conmoción por la rivalidad del rey y la reina, así que en ese alboroto seguro su hermano se topó con la organización secreta, y para apoyarlo todos los miembros de esta mesa redonda se infiltrarían en la capital como ayuda para Haruto, y este viendo como las cosas iban tan lejos a sus espaldas solo sonrió mirándolos en el monitor, para que después vestido como Shiva el prota fuera al laboratorio a ver a su clon, en la que seguiría con el anhelo de vivir una vida feliz encerrado, pero ya no le desagradaba tanto convivir con sus amigos. Y bueno, hasta aquí termina este resumen. Si te ha gustado no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido este resumen o qué otro anime te gustaría que resumiera. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.